enviarles a cada uno de ustedes. Este tiempo de la pandemia del coronavirus, por supuesto, nos ha replegado a todos a nuestros hogares, a espacios reducidos, y ha sido también un espacio de compartir experiencias, sobre todo aprovechar al máximo este ecosistema virtual para compartir con tantos hermanos alrededor del mundo y escuchar tantas experiencias maravillosas. Y creo que nosotros acá en República Dominicana, pues no somos la excepción, estamos constantemente conectados con otros hermanos, organizaciones, líderes de clase mundial que están hablando acerca de la iglesia, acerca de nuestra misión aquí en la tierra, independientemente de que tengamos o no pandemia. Así es que esta es una oportunidad más para compartir y para tal vez refrescar algunas cosas, escuchar algunos planteamientos y orar juntos también acerca de nuestra misión acá en la República Dominicana, de nuestro trabajo en el reino, la expansión del evangelio. Antes de iniciar esta conversación en la que hemos invitado al doctor Norberto Quesada, nuestro querido Pachi, desde La Habana, Cuba, para que nos comparta alguna reflexión y nos deje, tal vez nos provoque el pensamiento. Quiero primero poner en contexto acerca de la red, especialmente para aquellos hermanos que tal vez tienen poco conocimiento o tal vez ninguno acerca de la red de plantación de iglesias del Caribe. Pues bien, a finales del año 2017, un grupo de pastores, líderes de República Dominicana y de Cuba empezaron inquietos a reunirse preguntándose cómo podían servir mejor en la extensión, en la expansión del evangelio en esta región del mundo. Y a propósito de ellos, entonces hicieron contacto con City to City, que es la organización que fundó el pastor Tim Keller en Estados Unidos. Una vez hecho este contacto, pues City to City empezó a darnos vuelta, como se dice acá. De vez en cuando venían algunos representantes, tuvimos algunas reuniones en grupos muy reducidos, muy pequeños, en el año 2018, hasta que finalmente, ya al finalizar ese mismo año 2018, se lanzó oficialmente la red de plantación de iglesias del Caribe, con la intención de promover la plantación de nuevas iglesias, especialmente en República Dominicana, en Cuba y en Puerto Rico. Estamos hablando del Caribe hispano. Y además de ello, un segundo tema es la revitalización de iglesias que tal vez sienten que han perdido la visión, se han quedado a lo mejor estancadas, su liderazgo tal vez no sabe cuál es el siguiente paso. Y bueno, por eso hablamos de revitalización de iglesias. Y un tercer tema es el enfoque en iglesias que plantan iglesias. Con esos tres enfoques dimos inicio a los trabajos de la red de plantación de iglesias del Caribe. En este movimiento ya hay un buen grupo de hermanos involucrados. Es un esfuerzo colaborativo que está teniendo el sostén y la sombrilla, el ánimo de la organización Ciudad a Ciudad, City to City, cuyo catalizador, el pastor Robert Guerrero, dominicano, que reside por ahora en Nueva York, nos ha servido de soporte durante todo este tiempo. Así es que esta red ha venido realizando varios esfuerzos de capacitación, de facilitación, de compartir conocimiento y acompañar a los nuevos plantadores de iglesias. Así las cosas, un grupo de pastores de Cuba, de República Dominicana, bueno, de Miami y también de Brasil, fuimos entrenados en parte del contenido que facilita City to City en el año 2019. Al mismo tiempo, desde a mitad del año 2019 hemos estado teniendo encuentros mensuales
con un grupo de pastores interesados en el tema de plantación y revitalización de iglesias. Son muchos los pastores que han estado llegando a nuestros encuentros. Son reuniones abiertas en donde compartimos algunas experiencias, oramos juntos por la ciudad y escuchamos y tratamos de discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros países, especialmente en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, en el tema de plantación y revitalización de iglesias. Además de estas reuniones que son mensuales, que la veníamos realizando el último lunes de cada mes y que fueron suspendidas a propósito de esta crisis del coronavirus, también hemos estado llevando a cabo la incubadora. La incubadora es un espacio de facilitación con un compromiso a un plazo de término medio, porque involucra 2 años de trabajo, para esencialmente para plantadores de iglesias, gente que está en el terreno trabajando, a los cuales se les acompaña facilitándoles contenidos y prácticas para sus comunidades en las que están plantando iglesias. La incubadora es un compromiso a 2 años y tenemos un buen grupo de hermanos cursando la incubadora acá en la República Dominicana. Tenemos otro grupo de hermanos también que se está entrenando en los mismos contenidos en Cuba. Así es que por ahora tenemos 2 espacios en los que estamos recibiendo a los pastores interesados en el tema de plantación y revitalización de iglesias. Las reuniones mensuales de la red de plantación que hacemos aquí en el país los últimos lunes de cada mes y que fueron suspendidas, están suspendidas momentáneamente por el tema del COVID-19, y la incubadora sí continúa funcionando, continúa operando de modo virtual. Tuvimos un primer encuentro acá a inicios de marzo, excelente participación, y luego las capacitaciones han continuado de manera virtual. Un grupo de pastores que están plantando iglesias nuevas y otros hermanos líderes interesados en el tema de la plantación o la revitalización de iglesias están participando en este espacio. Estos son los espacios que tenemos. Estamos abiertos a compartir con todos los hermanos del cuerpo de Cristo, las diferentes organizaciones, todo lo que el Señor nos permite hacer desde este esfuerzo. A este esfuerzo se han sumado organizaciones que están también dándonos la mano moralmente, apoyo para continuar el trabajo. Nos permiten también, o sea, tenemos la facilidad de compartir contenidos como Sinergia, que está representada bueno, justo en esta conversación por el pastor Mario Matos. Y bueno, estamos caminando juntos en este esfuerzo. La red de plantación de iglesias del Caribe en la República Dominicana cuenta con el pastor Rafael Pérez, que lo vi conectado hace un ratito, de la Iglesia PES Mundial. Un saludo para Rafael, muchas bendiciones para ti, hermano. También cuenta con la colaboración y el esfuerzo del pastor Tomás Rodríguez, el pastor Esdras Kelly del Templo La Trinidad de Asambleas de Dios, el pastor Esdras Oyer, que está en Punta Cana, el pastor Samuel Comprés de la Cristianización Nacional, el pastor Pierre Philippe de la Liga Bíblica y la Iglesia Cristiana Reformada, y el pastor Marino Moreta de la Iglesia de Dios Villafaro. Perdón, Marino, si cometo un error. Y también tenemos el apoyo de otra organización que nos sirve de amuleto para caminar, es Empower in Action, nuestro hermano Carlos Pimentel. Un saludo y bendiciones para ti también, Carlos. Bien, pues esta noche nosotros invitamos a nuestro hermano pastor Norberto Quesada, cariñosamente conocido como Pachi. Pachi es presidente de la organización de iglesias, del Concilio de Iglesias Los Pinos Nuevos en Cuba, y Pachi tiene asiento en La Habana. Pachi es realmente un amante de la República Dominicana y es muy querido acá también. Está con nosotros muy de vez en cuando.
Así que siempre es un gozo recibir a Pachi, tener a Pachi con nosotros acá en este país, y hemos compartido tantas cosas en este tiempo. Pachi está en La Habana eh, para coordinar esta conversación. El reto que le hicimos a Pachi de que hiciera alguna reflexión y nos retara a pensar a nosotros aquí en la República Dominicana sobre el tema, ¿qué tal la iglesia después del COVID? Porque yo sé que hay muchas inquietudes acerca de nuestra situación como iglesia, y probablemente para muchos hermanos lo único que interesa es que otra vez se aperturen los templos, pero hay mucho, mucho más que hacer siendo iglesia, aparte de ir al templo a reunirse. Y sí es una cosa buena, por supuesto, reunirse y tener un espacio para congregarse y alabar al Señor juntos. Pero bueno, estas circunstancias no lo han permitido. Así es que le pedimos a Pachi que nos hable acerca de esto, lo cual él gustosamente aceptó, y es una bendición contar con él. Ahora bien, aquí viene un asunto, y es que después de hacer la invitación a Pachi y que él aceptara gustosamente, hicimos pruebas con la conexión de Internet entre República Dominicana y La Habana a través de esta aplicación de Zoom, y lamentablemente todas las pruebas que hicimos fallamos. No podía sostenerse la conexión más allá tal vez de 1 minuto y medio, 2 minutos. O sea, no nos hizo posible la aplicación, el problema de conectividad para que Pachi pudiera hablar en vivo en nuestra conversación. Gracias a Dios que hicimos esa prueba con tiempo. Entonces, nos planteamos una dominico-cubanada o cubano-dominicanada, algo así, no sé. Y fue que dijimos, bueno, Pachi, vamos a grabarlo. Así que Pachi grabó su intervención en un video, y eso es lo que vamos a proyectar. Lo que queremos presentarles a ustedes es la participación de Pachi a través de un video. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Porque usted dirá, bueno, y si Pachi habla y no podemos nosotros hacerle preguntas y eso. La idea justamente es eso, que después de la intervención de Pachi, usted pueda lanzar su pregunta. Entonces, ¿cuál es la sugerencia en este momento? Bueno, Zoom, la aplicación, tiene un chat. Lo que yo les voy a rogar es que mientras Pachi va planteando, desarrollando sus ideas, usted puede escribir su pregunta en el chat de Zoom, incluso cuando él termine. Yo voy a hacerle llegar a Pachi sus preguntas. Él está listo, esperándonos ahí en su WhatsApp. WhatsApp no tiene ese problema, y él entonces nos va a responder en una nota de voz. Eso es lo que hemos coordinado y esperamos que todo salga bien. Repito, escriba sus preguntas, tan pronto usted tenga una pregunta, escríbala en el chat de Zoom, pero también, bueno, y yo se la haré llegar a Pachi vía WhatsApp y él me va a contestar a través de una nota de voz. Pero también, si usted le es más fácil, si usted por alguna situación siente que le va a ser complicado escribir en el chat de Zoom, entonces puede enviarme una nota de voz a mi WhatsApp, el teléfono mediante el cual he hecho circular esta invitación. Y entonces, bueno, pues por ahí mismo le haré llegar también a Pachi su intervención y él responderá. Lo dicho, estamos listos ya. Vamos a presentar el video. El video no tiene un volumen muy alto, entonces si usted precisa de unos audífonos para escuchar mejor, le haría muy bien, pero yo pienso que algunos tal vez lo puedan escuchar bien dependiendo de su dispositivo. Así es que es un gusto presentarles a mi querido amigo, el doctor Norberto Quesada Pachi, con esta presentación que escucharemos a continuación. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es una experiencia única poder compartir con ustedes estas reflexiones y estas vivencias de las cuales cada uno de nosotros es una parte fundamental. Hay lecciones que hemos aprendido en estos tiempos muy difíciles, y realmente hemos sido convocados para una situación muy complicada. Por tanto, mi aporte va desde la desorientación, desde
lo desconocido, porque en momentos como este todos estamos perdidos. Nadie tiene una respuesta mágica para decir así van a suceder todas las cosas. Estamos en una tierra movediza donde no sabemos cuál va a ser el producto final que va a desencadenarse en esta etapa. Sin embargo, hay preguntas y por supuesto hay también deseos. Y son preguntas que salen juntamente con los deseos de lo más profundo del corazón. Realmente Dios está haciendo algo genial en este momento en el mundo. Y lo digo en un sentido positivo. No estoy hablando del drama del dolor que produce la enfermedad del COVID-19, pero la iglesia está reaccionando con una creatividad tremenda. Todo cambió en un instante. Resulta muy interesante que en la mayoría de los registros que se han hecho, las iglesias han crecido y se han multiplicado. Una iglesia de 100 personas hoy se registra que ha crecido 800 o 900, se ha multiplicado en 800 o 900 personas. Eso es algo maravilloso. Y todo esto con un mínimo de recursos. Con una cámara y un buen deseo, toma la Biblia y comienza a hablar de la experiencia que hemos tenido con el Señor cada día de esta semana. Lo imprescindible para la misión y el evangelismo ya pasó a un segundo plano. Esta cuestión tiene otros desafíos, pero se nos plantea en una nueva forma de hacer la misión de la iglesia. La iglesia se ha convertido en estas últimas semanas como en un buen samaritano. Y aunque de cierta manera ha traído un despertar en la iglesia hacia ciertas actividades sociales y con un énfasis muy marcado en un evangelismo que mitiga la sed y el dolor de las personas, pero la iglesia se ha multiplicado en diferentes formas. Hay nuevos desafíos a los que la iglesia, a los que Dios está llevando a la iglesia constantemente. Iglesias se preocupan por el dolor de la persona, del vecino. Pastores están mucho más abiertos a qué es lo que está pasando en mi comunidad, en la zona donde estoy viviendo, cómo estamos experimentando el dolor ajeno muy cercano a nuestro dolor. Eso en primer lugar. Es una pastoral eclesiástica totalmente nueva. Y aunque históricamente la iglesia ha participado en muchos momentos de dolores puntuales, pero ahora es algo que está trayendo al futuro de la iglesia muchas preguntas y preguntas difíciles de contestar, y también está trayendo nuevos desafíos que la iglesia tiene que buscar y dar una respuesta. En segundo lugar, hablando en términos claros sobre el sufrimiento del pueblo de Dios. Desde el inicio el pueblo de Dios ha sufrido. Todos saben las catástrofes del desierto, o la cautividad cuando los profetas, o la dispersión en el pueblo de Israel, las persecuciones del primer siglo. Y como consecuencia de estos episodios de dolor y de desafío, es que la iglesia se lanza a hacer una clase diferente de misión. Entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué sirve el sufrimiento de la iglesia? ¿O por qué Dios envía el sufrimiento a la iglesia? Tomemos un minuto para hacer una acotación del tema en otro sentido. Y debemos ser sinceros. No todo el sufrimiento viene como una herramienta para ayudarnos a crecer espiritualmente. Muchas veces es producto de nuestra propia rebeldía. Y cuando esto sucede, el sufrimiento se vuelve una carga o una culpa sobre nosotros, porque hemos sido nosotros los dueños de ese dolor. Ese sufrimiento es consecuencia de nuestra mala actitud o nuestra equivocada voluntad.
Por eso es que cada día debemos volvernos a Dios en arrepentimiento. Y les pongo un ejemplo. ¿A quién se le ocurre pensar que esta pandemia es una artimaña del diablo para arremeter contra la iglesia? Creo que eso es inaudito. Una actitud dejaría a Dios fuera del control de esta enfermedad. Y en un rato vamos a volver a este tema con respecto a Dios. Pero obviamente tenemos conflictos. No es asunto de un periodo de tiempo específico, sino que pertenece a la naturaleza de la iglesia. La sangre de los mártires, se ha dicho, es la semilla de la iglesia. Esta no es una expresión vacía. Las persecuciones que sufrió la iglesia en el imperio durante ese tiempo fueron extremadamente penosas, pero también fructíferas. Mientras crecía, la iglesia iba sufriendo, y mientras sufría, la iglesia iba creciendo. Cuando las persecuciones finalizaron, el cristianismo ya estaba establecido a través del imperio. Había un emperador cristiano en el trono, Constantino, y la posición de la iglesia era tan segura que no era peligroso ser cristiano. Lo que es más, se tornó difícil, a veces peligroso, no ser cristiano. Un tema obligatorio en este contexto son los conceptos del legal versus ilegal. En la actualidad, bajo Augusto, año 27 antes de Jesucristo, todo el poder se concentraba en la persona del emperador, y cualquier religión tenía que centrarse en aquel tipo de adoración a dicha autoridad. Este tipo de religión era considerada como popular. En caso contrario, si la religión no se centraba en reconocer la autoridad del emperador, entonces era reconocida como rilio ilícita, o sea, religión ilegal. En sentido general, los judíos gozaban de algunas libertades en el ejercicio de su religión por su influencia económica, política y social en las ciudades donde vivían. De manera que ser judío no era igual a ser cristiano. A medida que crecía y se divulgaba la fe de los del camino, como se llamaba a aquellos judíos que predicaban el evangelio, los judíos hacían ver claramente la distinción entre la ley mosaica y los seguidores de Cristo. Y me refiero expresamente a los cristianos del primer siglo. Y esta distinción se hacía más notable cuando los gentiles comenzaron a convertirse. La nueva propuesta del cristianismo basada en la adoración solo a Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, implicaba que las autoridades gobernantes en el Imperio Romano se dieran cuenta de que mientras los judíos eran numerosos, ricos, bien organizados e importantes, por otro lado, los cristianos eran pocos, generalmente pobres y sin influencia en la sociedad. Su negatividad a sacrificar al emperador, por lo tanto, hizo que el gobierno considerara al cristianismo como una religión ilícita. De allí en adelante los cristianos tenían que arriesgar sus bienes, su libertad y aún sus vidas para confesar el nombre de Cristo. Y esta era una situación en el siglo 64, en el año 64, cuando el emperador Nerón inició la persecución de los cristianos en Roma. Entonces, una pregunta obligatoria es: ¿qué está sustituyendo nuestra adoración a Dios hoy? Si bien es cierto que en nuestro contexto actual las crisis tienen connotaciones más allá de las religiosas, es menester que se aborde las implicaciones que tiene para la iglesia de hoy salirse del marco legal y racional en la búsqueda de la justicia social. ¿Es prudente hacerlo? ¿Es bíblicamente permitido? Imaginemos un caso. Todos sabemos que las leyes tan claras que se han dictado en nuestra región, en nuestros países, de aislamiento social por motivo del avance del COVID-19. Todas las iglesias y otros centros que reúnen personas están cerrados. Y se ha indicado por parte del gobierno
que se debe mantener en aislamiento a todas las personas. Pregunto, ¿qué pasaría si un pastor decide abrir las puertas del templo por motivo de frialdad espiritual de sus creyentes? Tenemos conflictos, pero generamos conflictos. Añadimos una dosis mayor a nuestra creatividad de maldad cuando presuponemos que la fe se fortalece con la compañía de otros como único factor. Es cierto que es muy importante para nosotros los caribeños que nos relacionemos en cuanto a grados de amistad, pero no es cierto que nuestra fe depende únicamente de la relación humana. La fe se basa en la relación personal con Jesús. El resto de los seres humanos aportamos al compañerismo y hermandad porque fuimos creados como seres gregarios. Nuestra condición de pertenecer a una comunidad no debe ser sustituida por la experiencia personal de relación con Dios. Y para resumir el tema del conflicto, creo que definitivamente Dios utiliza el sufrimiento para abrirnos a cambios significativos. ¿Qué nuevos cambios se nos avecinan? Hoy estamos frente a un nuevo desafío. El pueblo de Dios reunido para serle fiel a Dios. El problema está en cómo lo hacemos. Debemos ser conscientes que estamos en un mundo caído y que Dios gobierna a través de nuestros reyes. Y hemos sido capaces de aceptar la autoridad de Dios que viene como ciudadanos de un país. Y las leyes que rigen nuestro entorno social están puestas para la protección de la vida. Entonces, ¿bajo qué criterio abrimos nuestros templos en rebeldía a las autoridades que Dios ha puesto a nuestro bien? Seamos conscientes del peligro que afrontamos cuando desobedecemos esa autoridad puesta por Dios. Por otro lado, está en nuestras manos, como iglesia, salvaguardar la vida humana, no contagiarla con COVID-19. Ahora estamos en una etapa de sobrevivencia. Si bien es cierto que no sabemos qué va a pasar mañana, intentamos sobrevivir un día a la vez sin la capacidad de poder programar la estrategia de mañana. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando se termine este tiempo de pandemia? Empiezo diciendo que no soy un futurólogo, ni soy profeta, ni hijo de profeta. Pero sí creo que algo va a ser diferente. Hoy escuchas algunas frases categóricas que algunos dicen que realmente están muy equivocados. Se acerca el fin del mundo. Todo está para terminarse. Dios está hablando y la gente no lo escucha. Lo que sí es cierto es la determinación que tiene que plantearse la iglesia en cuanto a hacer lo correcto en este momento. ¿Qué es el primer desafío de la iglesia en este momento frente a esta situación? ¿Y cuál va a ser la misión de la iglesia para los años del futuro? Aquí la pregunta obligatoria es, ¿quiénes somos y cuál es nuestra misión ahora cuando termine esta pandemia? Estas dos preguntas nos dirán la agenda que debemos trazar para el futuro inmediato. ¿Cuál es la normatividad institucional para la iglesia? El asunto es que nuestro diseño de normatividad institucional fue concebido para tiempos normales y no estamos en tiempos normales. El problema es que el diseño que nosotros hemos hecho de las reuniones de adoración, las ofrendas, los programas de evangelización, etcétera, fueron pensados para tiempos normales, no para tiempos de cuarentena. Y posiblemente nunca hemos leído la Escritura bajo estos lentes. Y hacemos la pregunta del millón. ¿Qué tipo de iglesia somos hoy? O quizás debemos hacernos una pregunta antes.
Somos iglesia cuando nuestros templos están cerrados, cuando no podemos hacer el evangelismo casa por casa, o cuando no tenemos humo, ni luces, ni música en los templos. ¿Seguiremos siendo la misma iglesia? Por ejemplo, decimos no hay cultos, aunque uno asume que no hay espiritualidad en el pueblo de Dios, y eso no es cierto. Otros dicen, la pobreza se ha acrecentado entre nosotros, hemos perdido muchas de las entradas que teníamos como producto de las reuniones dominicanas. ¿Es la pobreza producto de nuestro pecado? Y aquí quiero alertar de dos peligros o errores comunes. Número uno, tengo que ahorrar el dinero que tengo porque pronto nos vamos a quedar sin nada. Si así pensamos, servimos a Mamón, el demonio de la avaricia. El segundo peligro, no vamos a hacer cambios en nuestra estructura eclesiástica porque siempre lo hemos hecho así y nos ha ido muy bien y Dios nos ha bendecido de esa forma. Si pensamos así, nos protegemos a nosotros mismos y no servimos a la iglesia como comunidad de fe. Estamos navegando en aguas desconocidas. No podemos recurrir a expertos porque nadie de estas generaciones ha vivido experiencias como esta. Todos estamos en el mismo laboratorio. Y veo venir tres amenazas. Número uno, enfoquémonos en lo importante, no solo en lo urgente. Noten, lo urgente nos ha llevado a hacer muchos cambios en los aspectos importantes, pero enfoquémonos en lo importante y no solo en lo urgente. La misión de la iglesia es innegociable. A eso nos llamó Dios y no debemos dejar de hacerlo. Vamos a tener muchas cosas que nos van a llamar la atención y que nos van a hacer una tentación para irnos tras otros caminos. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Qué es lo importante que la iglesia tiene que cumplir en la comunidad social donde está? La segunda amenaza es en cuanto a finanzas. Y realmente es una etapa, en el futuro veo una etapa muy difícil para la iglesia en este sentido. Creo que debemos estar dispuestos a recortar nuestros presupuestos sin afectar nuestra misión como iglesia evangelizadora en el mundo. Si vamos a la iglesia primitiva, comenzó desde las raíces más pobres. ¿Y cuándo fue que la iglesia comenzó a cambiar su visión? Mientras más rico se hizo. Ojo, no quiero hacer de esto una norma, pero la pobreza muchas veces nos lleva a Dios, a pedirle a Dios su protección, a pedirle a Dios que Él abra las puertas de bendición del cielo para que nuestras finanzas fluyan. Realmente debemos acostumbrarnos a vivir con un presupuesto de guerra, porque el futuro no es alentador para las finanzas. Y en tercer lugar, la tercera amenaza que veo venir es un reto pastoral. Cada día los índices de suicidio crecen en nuestros países. Y creo que tenemos que comenzar a ayudar a la gente de la comunidad a enfrentar con optimismo en Dios. No en técnicas psicológicas, no en técnicas de autoayuda, sino centradas en la suficiencia de la Escritura, porque mucha gente está siendo afectada por la crisis que tenemos a nuestro alrededor. Mucha gente está reclamando el suicidio como la única opción. Entonces, ayudemos a la gente, a la iglesia, a meterse dentro de este mundo oscuro para que la luz del Evangelio brille. Y quiero terminar con esta idea. Si la iglesia de Jesucristo, donde quiera que esté, República Dominicana, Cuba, cualquier lugar, no entiende hoy cuál es su misión, no estoy hablando de métodos,
Estoy hablando de la misión a la cual Dios ha llamado a la iglesia de Jesucristo hoy. ¿Por qué digo que no métodos? Porque todos los métodos son contextuales. Muchos de los métodos que están en la Escritura, que fueron dados por Dios para un contexto en especial, surtieron muy bien, un efecto muy positivo en aquella cultura. Sin embargo, muchos de ellos no son totalmente aplicables a nuestra realidad hoy. Por eso no hablo de los métodos, sino hablo de la visión que tiene la iglesia aquí en la tierra. Concentrémonos a qué Dios, a qué cosa fue lo que Dios te llamó para que la iglesia de Jesucristo sea la alternativa para la sociedad. No una entre muchos. Que la iglesia tenga un mensaje tan claro, tan preciso, tan contextualizado, que ponga a la gente a pensar acerca de su relación con Dios. Muchísimas gracias. Un tremendo placer estar con ustedes y nos veremos pronto las caras. Dios les bendiga. Gracias. Bien, agradecemos a nuestro querido hermano Pachi que hizo el esfuerzo de grabar su participación, ya que no fue posible tenerlo en vivo para esta conversación. Así que Pachi hizo un esfuerzo no solamente al grabarlo, sino entonces también para enviarlo, porque luego entonces se le complicó el envío a través de prácticamente todos los servicios de envío de Internet para documentos, archivos pesados. Aún así, pues lo logró y gracias a Dios, pues estamos compartiendo entonces su ponencia en esta noche. Bueno, como les había dicho, escriba su pregunta ahí debajo en, en, el, en el chat de la aplicación para pasárselo a Pachi, le está esperando en su WhatsApp para responder. Mientras tanto, mientras usted tal vez escribe si tiene alguna pregunta, yo solamente quiero recoger un par de ideas de lo planteado por Pachi aquí. Pachi ha dicho que históricamente los desafíos, y este es uno en el que está la iglesia, los desafíos han lanzado al pueblo de Dios a una clase diferente de misión, dice Pachi, y tenemos que estar atentos a eso. Él usó mucho la palabra desafío y dice que hay preguntas importantes, algunas difíciles, pero todo esto nos ha llevado como iglesia a preocuparnos por el dolor de las personas y por el dolor de la comunidad. Y él pondera muy bien el que iglesias y pastores se han lanzado a las comunidades a servir, se han lanzado a servir a las personas. También Pachi nos ha dejado al final unas tres amenazas que él plantea, tres amenazas. Él ha dicho, enfoquémonos en lo importante, no en lo urgente. Enfoquémonos en lo importante, no en lo urgente. La misión es innegociable. Habló sobre las finanzas, que esa es otra amenaza que él ve. Él dice, hay que hacer un esfuerzo en recortar finanzas, recortar el presupuesto, sin afectar la misión de la iglesia. Acostumbrarnos a vivir con presupuestos de guerra, dijo él. Acostumbrados a vivir con presupuestos de guerra. Eso ante el hecho de que tal vez hay iglesias pensando en que no hay que hacer ningún recorte y seguir adelante como si nada estuviese pasando. Y la tercera cosa de la que él habla es la amenaza de los suicidios, porque muchas personas están tomando el suicidio como única opción. Y este es un trabajo también para nosotros como creyentes, para la iglesia del Señor Jesucristo. Pachi llama que la iglesia del Señor Jesucristo entienda su misión en el mundo de hoy y que transmita el mensaje de manera clara, precisa y contextualizada. Ahí está. Bien. Así es que quiero dar oportunidad para que usted escriba, por favor, su pregunta en el chat. Y Pachi no está con nosotros en vivo, por eso las dificultades con la transmisión. Él está esperando en su WhatsApp el texto de su pregunta para él responder a través de una nota de voz. Así es que escriba ahí debajo que vamos a hacérsela llegar. Mientras tanto, yo quiero presentar al pastor Mario Matos, director ejecutivo de Sinergia, y él va a compartir un poco acerca de lo que está haciendo Sinergia aquí en el país.
mientras vamos poniéndonos de acuerdo con Pachi para las respuestas. Adelante, Mario Matos. Muchas gracias, Francis. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es el pastor Mario Matos quien le habla y tengo el privilegio de representar la Fundación de Liderazgo Transformador, Sinergia FLT. Es una organización que existe para el desarrollo de líderes encarnacionales, líderes emergentes que buscan la transformación social y espiritual de la ciudad a partir de la iglesia y otras instituciones cristianas, instituciones basadas en la fe, que buscan el bienestar de la ciudad, el bienestar de la gente, especialmente los que son vulnerables. Voy a presentarles un breve video que da un resumen del enfoque de nuestro trabajo, no solamente en la República Dominicana, sino de una red de la que somos parte a nivel global. Escuchen. Cualquiera que sea el futuro, será en un mundo urbano. La mayoría de la población mundial vive en ciudades y esta concentración aumenta a un ritmo acelerado. Por primera vez en la historia, más personas viven en áreas urbanas que en áreas rurales. Y para el año 2050 se proyecta que el 66% del mundo vivirá en ciudades. Cada ciudad es única y contiene los aspectos más bellos, así como los más quebrantados de la vida humana. Los entornos urbanos enfrentan muchos problemas complejos. Pobreza, crimen y conflicto racial son solo algunos de ellos. Con todos estos desafíos, nuestras ciudades pueden terminar pareciendo campos de batalla. Mucha gente buena y grandes organizaciones trabajan para buscar soluciones a estos problemas. Sin embargo, a menudo trabajan de forma independiente, cuentan con pocos recursos y se ven obligados a competir entre sí. Fundaciones de Liderazgo ve un problema con este enfoque y ante ello nos preguntamos, ¿cómo podemos ver transformación en toda la ciudad? La respuesta es liderazgo. No solo líderes, aunque por supuesto son vitales, sino liderazgo. Liderazgo encarnado, comprometido con una ciudad entera a largo plazo, es la clave de la transformación y es el alma de nuestra organización. Fundaciones de Liderazgo desarrolla este tipo de liderazgo en nuestra creciente red, proporcionando servicios que preparan a líderes y organizaciones para impulsar un cambio permanente en la ciudad. Desarrollamos líderes completos trabajando para transformar ciudades completas y finalmente produciendo un mundo mejor. Con base en más de 40 años de trabajo de campo comprobado, creamos una estructura que equipa a nuestros miembros para enfrentar los mayores desafíos de su ciudad. A esta estructura la hemos llamado la Rueda del Cambio. La Rueda del Cambio se compone de 3 funciones: involucrar líderes de buena fe y buena voluntad, de personas aisladas hacia un compromiso colaborativo, desarrollar la capacidad de los demás, de un trabajo con recursos limitados hacia la acción empoderada, desarrollar iniciativas en conjunto, de esfuerzos independientes hacia el impacto colectivo. Cuando se tienen líderes comprometidos con las 3 funciones trabajando juntos, nuestras ciudades son más saludables. Los cambios logrados crean un impacto tangible en la vida real, cultivando los aspectos más bellos de la vida humana. Liderazgo efectivo, transformando ciudades de campos de batalla a parques de juego. Únete a nosotros. Conoce más en leadershipfoundations.org. Ahí está. Básicamente, ese es el trabajo de la Fundación de Liderazgo. Y nosotros aquí en la República Dominicana existíamos antes como el Centro de Misión Transformadora, que trabajaba en alianza con una red de otras organizaciones que decidimos hace 2 años cambiar nuestro nombre a la Fundación de Liderazgo Transformador Sinergia FLT. Y nuestro enfoque es básicamente el desarrollo de líderes cristianos, líderes de la comunidad de fe, como dijimos en la introducción, interesados en alcanzar y servir a personas vulnerables en el contexto de la ciudad. Básicamente, nuestro enfoque programático
Nosotros trabajamos principalmente con comunidades vinculadas al Ministerio de Escuelas. La escuela es una oportunidad magnífica para hacer discípulos de Cristo, comenzando con la edad más temprana posible. Trabajamos también con la iglesia local. La iglesia local es una fuerza importante en el contexto del país y de la ciudad, y queremos hacer alianza estratégica con la iglesia para el desarrollo de líderes, pero también para el desarrollo de iniciativas que puedan servir a la comunidad y buscar su transformación social y espiritual. Y finalmente trabajamos con organizaciones de desarrollo comunitario. Estas son organizaciones que enfocan en diferentes tipos de programas, entiéndase programas de salud, microcrédito, infraestructura. La iniciativa con la que trabaja una organización cristiana no es relevante. El trabajo nuestro básicamente es ayudar a estas organizaciones a pasar de buenas intenciones a resultados efectivos, desarrollando el liderazgo que interviene no solamente en los programas que ofrecen servicio a la comunidad, pero también el liderazgo que opera la organización misma. Por eso hablamos de desarrollo de líderes y desarrollo de organizaciones. Y en última instancia, lo que buscamos es implementar iniciativas conjuntas que puedan impactar la vida de la gente, tanto en lo social como en lo espiritual. Esto es la Fundación Sinergia. Estamos ubicados en la prolongación Monumental, en la prolongación Avenida Monumental, perdón. Eso es en Santo Domingo Oeste. Ahí está nuestra página web y nuestros teléfonos. Estamos muy interesados en entrar en contacto con iglesias locales, con líderes de escuelas, líderes de organizaciones que están interesados en recibir capacitación, asesoría y recursos para hacer un trabajo mucho más efectivo en lo que sea que Dios les ha llamado. Vamos a parar acá para ver si Francis ya tiene Mario, las preguntas. hay en el chat, Mario, una pregunta que te hace el hermano Otto La Paz. No sé si la puedes ver para que respondas mientras seguimos esperando la respuesta de Pachi, que ya empezaron a llegar. La Fundación de Liderazgo Transformador en República Dominicana es una organización basada en la fe. Estas fundaciones de liderazgo como red existen en unas 100 ciudades del mundo y todas son organizaciones basadas en la fe. Sin embargo, no todas necesariamente usan un vocabulario o un lenguaje evangélico, porque una de las perspectivas de la Fundación de Liderazgo es involucrar gente de fe y gente de buena voluntad. Por ejemplo, algunas alianzas se hacen incluso con autoridades electas como los ayuntamientos, instituciones públicas del gobierno. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos una alianza con el MINER. Entonces, no siempre usamos un lenguaje que suene evangélico, eclesiástico, pero sí son organizaciones basadas en la fe. Pero bastante abiertos a hacer alianzas con organizaciones cívicas que buscan el bienestar de la ciudad. Por eso usamos el lenguaje gente de fe, refiriéndose a la comunidad de fe, y gente de buena voluntad, que buscan el bien de la ciudad, pero desde otras perspectivas, en este caso cívicas. No sé si eso responde a su pregunta, hermano Otto. Sí, mi hermano, muy amable, muchas gracias. Bien, listo entonces, Mario. Sí. Ok. Gracias, Mario Matos, director ejecutivo de Sinergia aquí en el país, por compartirnos lo que hace Sinergia en la República Dominicana. Bueno, hemos tramitado, hemos enviado a Pachi vía WhatsApp. Él ha estado ahí esperando preguntas para responder, y esto es lo que hemos hecho, ¿no? La idea es entonces escuchar mediante notas de voz la respuesta que Pachi pues ha enviado para nosotros, y esto es lo que queremos compartir ahora.
Parece que no. A ver si no está escuchando bien ahí. Ok, vamos a ver aquí entonces. Hay un temita con el sonido de la computadora. Y ahí debería escucharse entonces esta respuesta de Pachi. Justamente una de las grandes debilidades que vemos es que la iglesia no ha estado preparada para enfrentar esta crisis, que no es una crisis de una iglesia, ni de una ciudad, ni de un país, es una crisis mundial. Entonces no hay expertos que digan qué va a pasar con todo eso. Esa es una de las debilidades. La otra debilidad que vemos es que realmente la iglesia no estaba preparada para este tipo de eventos, ni aún para este tipo de cambios tan radicales que iba a traer el COVID-19 para la humanidad. Porque noten que aunque lo estamos circunscribiendo a la cuestión de la iglesia, al área de la iglesia, únicamente en esta charla, pero COVID-19 ha tenido un impacto a nivel mundial y también a nivel de cosmovisión de las personas con respecto al mundo, a la iglesia, a Dios, etcétera, etcétera. De manera que al no estar preparado, hay dos tendencias que han salido. Una tendencia es nos hemos atrincherado para evitar hacer cambios en la iglesia. Recuerdo un amigo que me dijo en una ocasión, si tú no planificas los cambios, otro lo hará por ti. Entonces, no planificamos estos cambios, están sucediendo y una de las tendencias de las iglesias es que se están atrincherando aún dentro de su teología, aún dentro de su buena voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, pero no nos damos cuenta que cambios están sucediendo y nosotros como iglesia nos estamos quedando detrás. Esa es una tendencia. La otra tendencia es decir, si todo va a cambiar, vamos a desaparecer. De hecho, ya hay en algunos reportes, en algunos lugares en Europa sobre todo, que iglesias se han mantenido en silencio, iglesias no han dicho nada, iglesias no han hecho nada, iglesias están esperando que para la próxima oportunidad, cuando se pueda, ya ellos no puedan abrir sus templos ni hacer nada. O sea, estas tendencias hay que mantenerlas, pero hay que tener mucho cuidado con cada una de ellas. Muy bien, pues escuchamos, me parece que Pachi estaba respondiendo la primera pregunta que versaba acerca de cuáles son las debilidades fundamentales que dice revelado en la iglesia de hoy, debe ser reflejado en la iglesia de hoy, y cuáles aprendizajes debemos resaltar y algunas oportunidades que se han hecho manifiestas. Esa fue la primera pregunta y tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es entonces la misión esencial de la iglesia en el mundo de hoy, desde su perspectiva? Esta es la respuesta que nos envía Pachi. En cuanto a las oportunidades, creo que Dios nos ha mandado en su palabra a ser sabio, a pedir sabiduría a Dios para entender los tiempos. Y si tenemos que hacer algunos cambios radicales en la iglesia como concepto, como concepto teológico, como la esencia de lo que Dios es ha dado a su cuerpo en la tierra, si tenemos que hacer cambios, creo que debemos estar listos para eso. Y parte de estos aprendizajes, de estas oportunidades que tenemos es hay que ser receptivo a ver qué grupo social se interesa ahora por Dios. Ustedes se recuerdan cuando la teología de la liberación, sobre todo en América Latina, que causó muchísimo impacto, primero en la iglesia católica y después en la iglesia evangélica. Pero una de las oportunidades que abrió a la iglesia evangélica es que no nos dimos cuenta que nuestro mensaje se estaba quedando en una élite de la sociedad. Y perdimos la esencia de ser iglesia únicamente porque decíamos esto es para los pobres y esto no tiene nada que ver con nosotros.
Creo que COVID-19 nos está dando una oportunidad hoy, y Dios nos está dando una oportunidad hoy, para ver qué grupo social se está levantando hoy haciendo grandes preguntas. Pensemos en los intelectuales, pensemos en los artistas, pensemos en grupos sociales que se han mantenido lejos de la experiencia de la fe y hoy están haciendo preguntas al respecto de eso. Creo que esa es una de las oportunidades que tenemos que cuidar, observar y preparar respuestas para estas cosas. Yo creo que uno de los problemas que nosotros vamos a tener y que a la vez se convierte en una oportunidad, es si tenemos que hacer algún cambio, ¿cómo beneficiamos a que esos cambios atraigan a personas a Cristo? No a nosotros como individuos, sino que atraigan personas a Cristo. Entonces, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia sigue siendo la misma, la que está reflejada en la Gran Comisión. El problema es que nosotros muchas veces hemos confundido la misión de la iglesia con la forma de la iglesia. Y pensamos que únicamente el conflicto está en la reunión y si no nos reunimos dejamos de ser iglesia. Bueno, acabo de leer un libro de Alan Hurst donde él dice: Jesús nunca hizo un evento de evangelismo, Jesús hizo discipulado desde el principio. Y para nosotros los evangélicos, sobre todo América Latina y el Caribe, la reunión de la evangelística era la reunión principal donde se hacía un llamado y la gente venía. Y otra vez, sin ser críticos en el asunto, pero creo que nosotros debemos considerar cuál es nuestra misión de la iglesia, la misión que Dios nos ha dado para llevar personas a Cristo. ¿Es un culto de evangelismo o es un estilo de vida? ¿Cómo nuestras iglesias se han comportado frente a esta pandemia en ayudar y servir a las personas? Hay testimonios muy lindos aquí en el Caribe, en República Dominicana, en Cuba. Hay testimonios muy lindos de lo que Dios nos ha permitido hacer. Y he visto algunos reportes de ustedes, iglesias que se han volcado a la calle a ayudar. Esa es la misión de la iglesia. La Gran Comisión no está en riesgo con esta pandemia. Nosotros la ponemos en riesgo si cambiamos y confundimos cuál es la misión de la iglesia. Muy bien, ahí Pachi estaba respondiendo acerca de la misión de la iglesia. Vamos a escuchar esta siguiente respuesta que probablemente tiene que ver con acerca de las células, los grupos en casa. Yo no sé si volver a las células. Bueno, volver a las células nunca ha sido descabellado. Ha sido una estrategia para alcanzar otras personas y ha sido una estrategia muy favorable. Si las células o los grupos de familia se convierten, y Dios nos lleva ahí, nos convierte en un agente de cambio en la comunidad, creo que las células juegan un papel importante. Ahora bien, las células no es un culto. En nuestra experiencia aquí en Cuba, y también lo he visto en otras partes en América Latina, cuando empezó la estrategia de las células, porque recordemos que la célula es únicamente una estrategia, muy importante, pero es una estrategia. Cuando empezó la estrategia de las células, lo que hicimos fue, en una casa, pusimos púlpito, pusimos sistemas de audio, pusimos bancos para que la gente se sentara, y al final era la reunión de un templo, en un templo, pero más pequeño. No tuvimos en cuenta el valor estratégico de la célula para alcanzar personas. Había poco tiempo y poco espacio para la intercomunicación entre personas, para compartir, etcétera, etcétera. La célula es una estrategia que nos ayuda y nos realmente bendice al cuerpo de Cristo en la ciudad. Por otro lado, si es importante la célula, y entiendo que sí lo es, no es únicamente un grupito en un reparto. Miremos, y Dios nos está llevando a mirar la iglesia en la ciudad repartida
en células, en grupos familiares, en oikos, como quiera que se quiera llamar. De manera que nuestra perspectiva no se va a limitar a un punto específico de la ciudad, sino nuestra perspectiva va a abarcar toda la ciudad o el pueblo o lo que sea, donde quiera que estemos nosotros trabajando. ¿Cómo empezamos a alcanzar nuevas personas para Cristo? Otra vez, las estrategias son contextuales. Las estrategias son contextuales. Para nosotros ha sido muy importante aquí llegar a la comunidad a través de suplir algunas de las necesidades que la gente tiene en esa comunidad. Yo les desafío para que estudien la comunidad donde ustedes se ubican o donde están los creyentes y contestemos esta pregunta: ¿cómo podemos ayudar para que esta parte de la ciudad, la gloria de Dios, corra aquí? Creo que esa pregunta es importante, porque posiblemente en cada uno de los repartos o de las partes de la ciudad vamos a tener estrategias diferentes. A nosotros nos ha funcionado con ancianos y con niños. Y gente de la familia, o sea, no solamente los ancianos y los niños han venido a Cristo, sino también las familias de ancianos y niños han venido y se han entregado al Señor. De manera que muchos de ellos ya se han bautizado, etcétera, etcétera. De manera que la estrategia tiene que ser contextual. Alcanzar nuevas personas en el aislamiento social implica llevar el mensaje al lugar donde está la gente, por la misma gente. Este es un concepto muy interesante, pero me parece que sería bueno que lo conectáramos. ¿Por qué razón? Porque entonces nuestro énfasis no estaría en un grupo de líderes que va a una iglesia y allí tienen una función, sino que prepararíamos líderes para que estén en las casas con la gente. En la misma casa donde la gente se reúne, allí se levanta el liderazgo contextualizado. Trabajo con grupos sociales, gracias por esta pregunta. Y a mí me gustaría que la próxima vez que esté con ustedes por allá pudiéramos hablar. A mí me gustaría ver esto, sobre todo en los barrios marginales donde existen jóvenes con drogas, pandilla, prostitución, etcétera. ¿Cómo llegar a esta juventud? Ok, creo que otra vez la estrategia la va a dar el contexto. Pero el principio que vemos en el Nuevo Testamento es: vive con la gente, sufre con la gente y enséñale a la gente cuál es la perspectiva de amor de Dios para ellos. Sí que hay que levantar estrategias. Por ejemplo, el trabajo con artistas es un trabajo totalmente diferente a como se hace con otros grupos sociales. Pero el trabajo con jóvenes marginados intelectualmente significa otra estrategia. El trabajo con gente con droga, con pandillas, con prostitución y todo eso, va a llevar más que todo un trabajo personalizado. Entonces, aislamiento social no significa que las relaciones se van a cortar, sencillamente se van a distanciar. Y nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a esas personas. Va a ser un trabajo diferente, sí, estoy de acuerdo. Va a ser un trabajo todavía más complicado, sí, estoy de acuerdo. Pero tiene que ser un trabajo que llega al corazón de las personas. No solamente le podemos dar información a la gente de a qué iglesia pueden ir, sino que tenemos que trabajar con ellos los temas a nivel personal. De esto se ocupa el Evangelio. Demos nosotros la estrategia. Por ejemplo, y perdónenme un paréntesis, generalmente nosotros hemos hablado cómo el Evangelio cambia una ciudad, pero nunca hemos conversado cómo es que el Evangelio transforma la iglesia. Y ahí es donde quiero llegar. Nuestra estrategia hoy de cambio radical de la reunión como parte fundamental implica que la iglesia tiene que ser todavía más contextualizada a la situación que tiene la gente. Llevar el Evangelio hasta donde está la gente significa que personas viven con estos grupos de personas,
personas creyentes manifiestan el amor de Dios a través de acciones de gracia, acciones de misericordia, donde la gente puede ver que hay una disposición del corazón del creyente, de la iglesia como cuerpo de Cristo para lograr alcanzar ello. Ya le digo, esta no es una respuesta definitiva, pero sí me gustaría en una próxima ocasión tener este intercambio sobre las diferencias de grupos sociales en la sociedad allí en Dominicana. Muy bien, pues agradecemos a Pachi que gentilmente ha cedido su tiempo y estuvo ahí en espera para responder las preguntas que les hicimos llegar de parte de ustedes. Así que muchas gracias, nuestro querido Pachi, sobre todo por el esfuerzo. Intentamos por todos los medios de tener la conversación en vivo, que no hubiese necesidad de grabarla. No se pudo, la grabó, hubo que trabajarla varias veces para que la pudiera enviar a través de algunos de los servicios de envío, porque la conexión que tenían allá en La Habana le imposibilitaba enviar el archivo grande. Pero hemos escuchado, creo que un desafío para la iglesia que nos deja con algunos pensamientos y también preguntas, ¿por qué no?, que siempre son buenas, para discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio nuestro. Bueno, de nuestra parte es todo por esta noche. Queremos agradecerles a todos los que se han unido a esta conversación. Yo quiero anunciarles que tenemos una próxima convocatoria. Vamos a estar hablando acerca de perseguir la Shalom de la ciudad, de trabajar por la Shalom de la ciudad. El pastor Mario Matos, y esta conversación sí va a ser en vivo, porque no tenemos ese problema de conectividad. El pastor Mario Matos estará compartiendo con nosotros. Mario, ¿nos recuerdas eso, por favor? ¿Nos lanzas un desafío? Sí, básicamente el enfoque de trabajo nuestro como Fundación de Liderazgo, decimos que buscamos la paz o la Shalom de la ciudad y un breve, vamos a decir, avance. Y sabemos acá lo que estamos, la mayoría, que cuando hablamos de paz no hablamos de ausencia de conflicto. Los conflictos siempre van a estar. Estamos hablando de shalom o bienestar integral. El término hebreo shalom significa bienestar completo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo pienso que en pocas palabras Jesús dijo, yo vine para traerle shalom. Una vida plena, una vida abundante, y eso no implica que no haya dificultades, conflictos. Entonces, ¿cómo enfrente de las dificultades, cómo enfrente de los conflictos, cómo ante la presencia de un COVID-19 todavía podemos buscar, trabajar, asegurar la shalom de la ciudad? En este caso, cuando hablamos de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad donde tú estés. Y vamos a hablar ahí de básicamente cosas que nos previenen de ser efectivos. Yo diría que todos nosotros trabajamos en la búsqueda de la shalom, pero hay elementos que nos hacen poco efectivos. Tenemos muy buenas intenciones, pero muchas veces ahí nos quedamos. Nuestros esfuerzos no siempre rinden los frutos. El resultado que buscamos no siempre es efectivo. Por lo tanto, vamos a hablar de esos desafíos y vamos a hablar de oportunidades que la ciudad misma ofrece, perspectivas que debemos cultivar, mejores prácticas que podemos adoptar de manera que la Shalom se hace una realidad. No se quede el día 1 de junio, cuando estaremos conversando, no será una charla, será una conversación. Su experiencia, su trabajo también va a ser integrado en la conversación. Gracias, Mario. Solo corregir un dato, es el 8 de junio. 8 de junio, sí, 8 de junio. En 15 días más o menos estaremos de nuevo por esta misma vía compartiendo con todos los que se quieran sumar. Les haremos llegar el link y ese link usted lo puede pasar a pastores, líderes que están interesados en seguir esta conversación. Vamos a sumarnos y seguir pensando y reflexionando acerca de lo que el Señor quiere hacer en nuestros países y aprovechar esta coyuntura de la crisis actual para seguir buscando nuevas alternativas de servicio, para ser creativos en medio de la crisis. Nuestro Dios es creador y nos ha llamado a
colaborar con Él en la co-creación de muchas cosas. Así es que podemos nosotros dar pie a escuchar otras opiniones, escuchar a hermanos pastores que también están trabajando en algunas zonas de la ciudad, compartir sus experiencias. En ese encuentro tendremos un poco más de tiempo. El próximo 8 de junio a las 8 de la noche, Dios mediante, en vez de 7, 8 de la noche, 8 de junio. Aquí mismo estaremos, bueno, no este link, será otro link que les suministraremos para la conexión. Muchas gracias. Queremos terminar orando, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de reflexionar acerca de estas cosas. Y quizás nos vamos hoy a nuestras camas pensando, haciéndonos preguntas de algunos aspectos que Dios quiere que observemos. Antes de finalizar esta conversación, yo quiero invitar a un amigo pastor, el pastor Elvin Castillo, que está por ahí conectado, para que él, por favor, ore por todos nosotros, ore por los pastores, las plantaciones nuevas de iglesias que se están haciendo alrededor de la ciudad, las iglesias que están hoy en conflicto, como planteaba Pachi, algunas iglesias que no han podido salir del bache, están patinando porque sus templos están cerrados, han hecho crisis. Hay muchas iglesias en crisis, ciertamente. Conversaba con un líder de un concilio pequeño en Puerto Rico y él me decía que varias de sus iglesias las iban a cerrar porque la crisis económica no daba para más. Y bueno, es una pena que eso ocurra porque en realidad deberíamos buscar nuevas alternativas para continuar haciendo, seguir adelante, ¿no? Los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia nunca, la iglesia nunca. Así que no nos casemos con un solo modelo. Yo creo que el Señor nos permite hacer muchas cosas. Elvin, por favor, voy a desmutear tu micrófono para escuchar tu palabra de bendición por todos los pastores y las iglesias en la ciudad en este nuevo tiempo que estamos viviendo, y en el que parece que ya tenemos esperanza de que algunos podrán reunirse de nuevo en los templos, aunque ya hay iglesias en este país que determinaron no reunirse el cuerpo completo de la iglesia hasta que finalice el año. Ellos han tomado su decisión. Hay que, ¿verdad?, entender bajo qué criterios lo hacen y respetar eso, pero han continuado adelante como iglesia. Están haciendo muchas otras cosas. Así es que un gusto, Elvin, saludarte y escuchar tus palabras de bendición a través de esta oración para todos los pastores, siervos del Señor que están invertidos en la ciudad en beneficio de la expansión del Evangelio. Amén, amén, Francis, muchas gracias. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias y bendecimos tu precioso nombre, porque tú estás con nosotros. Aunque estamos pasando, Señor, por tiempos difíciles, tiempos inesperados para nosotros como iglesia, sabemos que no hay nada para ti imposible y, oh Señor, en tu voluntad sabemos que de todo esto tú vas a hacer y estás haciendo grandes cosas. Aunque a nosotros, los hombres, esta situación nos ha tomado desprevenidos, Señor, no a ti, porque tú conoces el presente y el futuro. Gracias por Pachi, gracias por Francis, por Mario, por todo lo que han estado, Señor, haciendo que esta conversación sea posible. Bendice cada hermano, cada familia representada, Señor, en este Zoom, y te pedimos dirección, sabiduría, guianza en este tiempo que tanto lo necesitamos. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes, oh Padre, a poder bendecir e impactar muchas vidas, oh mi Dios, a través de esta situación que nos ha venido. Ayúdanos a hacer luz y a entender que somos iglesias, aunque los templos estén cerrados. Gracias, Señor. Sigue con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Elvin. Muy buenas noches para todos, mis hermanos. Gracias de nuevo por la gentileza de conectarse con nosotros en esta transmisión de Zoom. Ya saben, tenemos una cita el próximo 8 de junio, 8 de la noche. 8 de junio, 8 de la noche.
estaremos hablando acerca de trabajar por la Shalom de la ciudad. Así es que buenas noches, que descansen y sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Bye bye.